11 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. La verdad que es un día bastante otoñal, porque ahora, por ejemplo, no está lloviznando, completamente gris, con una temperatura de 16 grados, una temperatura que obviamente ya hace el correspondiente periodo de transición respecto del verano con el invierno. Es lo que uno quiere pensar, y que el verano ya se irá, ¿no? O que el calor, por ejemplo, no estaremos sufriéndolo. La verdad que lo que estamos sufriendo mucho es la economía, pero no desde ahora. Considero que hace un buen tiempo venimos sufriendo la economía en bastantes desequilibrios, que quizás ahora tenga un punto más álgido, es cierto, pero si uno tiene que mirar un momento de estabilidad económica en parámetros ciertos y concretos, tiene que irse quizás 10 años atrás. Una barbaridad, digo. Y la respuesta está también vinculado al por qué tenemos a una figura como Milei hoy en Argentina. Es porque precisamente la sociedad entendió eso mismo. La sociedad entendió que no había respuesta por parte de la política tradicional y se fue a buscar a otro lado, a un lugar completamente desusado, inesperado, la respuesta, y por eso el voto fue indudablemente para Milei. ¿Por qué? Porque las estructuras tradicionales de la Argentina en la política no le dieron la respuesta al momento de gobernar. No hay que buscar muchas vueltas, y me parece que es lo más sencillo. Pero para eso también buscamos otro tipo de respuestas. Todos sabemos que había que hacer un ajuste, todos estábamos de acuerdo que el ajuste se tenía que dar, estaba. Pero el punto pasa por la matriz de que se quiere utilizar, más allá del ajuste, que a uno le puede gustar o no, sino es la matriz de salida. ¿Cuál sería la matriz de salida? Porque hasta ahora se conoce una suerte de idea de salida, de lo que podría ser la salida, una vez finalizado y logrado el tan mentado equilibrio. Pero ¿para dónde? ¿Cómo va a ser la salida? Digo, ¿cuáles serán los gestos de salida? ¿Cómo será? Digo, más allá de lo que por ahí se expresan los dichos, que no necesariamente se dan los hechos. Para todo eso lo invitamos a Mario Esbedeñuc. Doctor Mario Esbedeñuc, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Tu prólogo es bastante radiografía de la vivencia de hoy, ¿no? Pero voy al hecho de decirte, a ver, todos sabíamos que tenía que haber un ajuste, que el Estado estaba desfasado, que eso provocaba innumerables inconvenientes. Pero esto sin tener mayores conocimientos económicos. Está bien, viene el gobierno peleando y acercándose a esa famosa meta del déficit cero, que esa supuestamente era la meta, la del déficit cero. Pero yo lo que no termino de observar claramente, más allá de algunas cuestiones que me puede decir la dolarización, la liberación del cepo, ya estamos entrando en el mes, ya estamos entrando en la etapa de que van ingresando los dólares respecto de la cosecha, que no fue tan mala. Peor fue lo que recibió el año pasado el gobierno nacional. Pero que yo lo que no estoy viendo sinceramente es decir, este gobierno, ¿para dónde va a direccionar la economía una vez que sortee eso? ¿O se va a quedar solamente en eso? En administrar y nada más, y que la economía va a fluir en un tono de libertad. Bueno, eso conviene, nos sirve como Estado. Esa es mi gran duda. ¿Para dónde va a ir esto? Bueno, en principio sería la palabra si nos sirve como país a los ciudadanos. Claro. Entonces, en ese sentido, el prólogo que tanto penetró y generó adeptos en la economía y en el país, en la ciudadanía, al producir la elección, es que se iba a atacar a la casta. Es decir, la ciudadanía percibe, porque aún no se ha modificado nada, como vos decías, a pesar de los meses que han transcurrido, porque no se han producido en la práctica todos los anuncios, todas las expectativas que había. Solamente lo único que se acomodó es la macro, es decir, la macro es la usufructo al Estado. La macro no existe, esa teoría que muchos relatan, que es la del derrame, digamos, como que hay cosas que se generan y después producen ya efecto. Ese criterio económico en este lado, digamos, no se está produciendo, porque Milei lo que larga es un gran ajuste en el sentido de la administración pública, corta todo lo que tiene que ver con los ingresos para las provincias y la obra pública, y entonces ahí le surge el superávit fiscal, todo ese superávit que tiene, que inclusive es reconocido por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por los organismos internacionales, pero a su vez ellos mismos hace más o menos 27, 28 días
le empezaron a alertar a los del gobierno de que el ajuste no era suficiente. Es decir, todos los que generan esos movimientos sociales en Buenos Aires y critican tanto al Fondo Monetario Internacional, se pusieron cerca de ellos en el sentido de decirle, bueno, el resto de las medidas cuando vienen. Y acá hay una especie de gran magia que se pretende encontrar con esta ley ómnibus, digamos. Esta ley realmente es importante. En el país hay 2 o 3 diagnósticos que eran parecidos, el que tenía la gente de Bullrich, la que tenía Milei, digamos, pero se diferenciaban sustancialmente. El proyecto de Bullrich tenía mucho perfil en la parte de implementación y puesta en marcha. Lo de Milei era más doctrinario, más de universidad, digamos, donde inclusive, yo creo que erróneamente, Milei los últimos 3 o 4 discursos que dio en grandes ámbitos, inclusive en la Fundación Libertad, digamos, dio una cátedra de economía, pero universitaria. Sabemos que la mayoría de los administradores públicos que surgen del ámbito de la educación, de la universidad, no todos son lo que se llamaría técnicamente en la escuela, que yo más o menos me acerco, que es la americana, digamos, que se llama eficacia de gobierno. ¿Qué significa? Que lo que vos relatás, que lo que vos decís, que vos lo expones, digamos, en la práctica llegue, digamos. Y en este momento el país está viviendo una gran disputa, donde hay alguien que se defiende. Fíjate que el sector gremial no está pidiendo cosas nuevas. Lo que está pidiendo en la práctica y en la realidad es que no le saquen cosas viejas que eran beneficios. Eso hay que entender claramente, digamos. ¿Por qué? Porque los grandes sectores como camionero, bancario, comercio, que tienen ya determinados beneficios, y después vamos a hablar de lo de casa renta, porque va a generar un problema social inminente, los beneficios que hay en el sector de los administradores de la casa renta, que es un sector muy importante también porque todo lo que significa la vida hoy es en propiedad horizontal, claro, sobre todo en las grandes ciudades donde más vidriera hay. Bueno, todos esos sectores, fíjate vos que obtuvieron los resultados esperados. El hecho que no le hayan homologado, por ejemplo, determinados beneficios que acordaron los bancarios, los camioneros o el sector de los colectivos, no significa que el patrón no le esté reconociendo, aunque sea parcialmente. Es decir, que lo que están defendiendo en este último paro sector gremial es que no le saquen los beneficios. Sí. Y lo que viene Milei, y creo que ahí es donde le falta una realidad práctica, es que él cree que desregulando, que sacando cosas, volverán las cosas al equilibrio. Se olvida la gran disputa social que hay y que dar... Esta es una frase casi de la calle, digamos, dar es bastante fácil, lo que es muy difícil es reducir y sacar, digamos. Bueno, pero a ver, vamos por partes. Está muy bien porque hablaste de la parte de la macro y la micro te enseñan... Es lo único que avanzó y mejoró. La macro siempre te enseñaban que la macro, el análisis de la macro terminó en un crack de la década del 30, que a partir de ahí se entró a analizar la micro. Me hablaste, se entró a analizar la micro porque obviamente la micro tiene una cuestión que es la más estricta, que tiene que ver con la sociedad. Me hablaste, que más afecta a la sociedad. Claro, porque es la que pega en forma directa. Digo, la micro todo muy lindo, pero yo tengo acá la autovía y la gente que vive horriblemente, la que tiene que transitar todo el día ahí, sin contar los albañiles que trabajan ahí, los obreros que trabajan ahí, que tienen incertidumbre de no saber cuándo van a volver a trabajar en ese rubro. Todo eso tiene que ver, por un lado, o sea, la macro, muy lindo, te aplaudo, pero yo acá tengo ese dramón. Acá como corriente. Hay que definir, digamos, que lo que economiza Milei genera el impacto que vos decís. Está bien, pero pero tampoco es así. Pero tampoco es así. Porque en otro lado me hablaste de la eficacia y ahí es donde me pongo me paro de mano y te digo, todo muy lindo, Milei, pero sigue subsidiando Capital Federal. Sí. Capital Federal, el transporte público sale 230 pesos, acá sale 1.000 mangos. Sí, sí. Cuando allá tenés mayor corte de boleto, quiere decir que los colectivos van mucho más repletos de los que van acá. Sí, o sea, tiene mayor ingreso, el colectivero, el dueño de la empresa de colectivo tiene mayor ingreso económico. O sea, la eficacia, yo me hago guapo lejos de Capital Federal. Sí, sí, sí. Y el servicio, fíjate vos que ya recibieron los correntinos la última liquidación, porque se hace lectura y entrega, digamos, lectura y facturación simultánea, recibimos con los aumentos. Sin embargo, anteayer el Estado Nacional resolvió que las grandes ciudades, digamos, que tienen
como Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, no va a tener ya aplicación inmediata el incremento en el suministro eléctrico. Es decir, que nosotros ya tenemos la mortificación y el sacrificio a la vista, en cambio el otro ellos están regulando y van manejando. Eso significa que nuevamente lo que generó la casta, él está practicando. En ese sentido, hay una falta de equidad absoluta. Los ciudadanos no son iguales, porque en el interior está conformado, salvo las 4 grandes ciudades del país, está conformado por pymes. Y las pymes habitualmente, casi como están las estadísticas serias, el 67% son familiares. Por lo tanto, lo que te pasa en tu casa, tu costo, y lo que funciona en tu actividad comercial, industrial, pero pyme o micropyme, ahora hay mucho cuentapropismo, que también está armada como pyme justamente por el costo laboral que había en Argentina, claro, que es una de las banderas que llevó Milei, pero también lo que él observó como diagnóstico de la crítica, él, digamos, y que hizo la respuesta de la ciudadanía, es una frustración porque todo sigue igual, digamos. Hoy, en general, el comercio y el pequeño productor está trazándose en determinados gastos, digamos, en determinados aportes, lo que le va a significar a su vez que eso le va a impactar en sus posibilidades crediticias, porque la normativa, que nada se modificó, exige que uno esté al día con todo ese tipo de cosas, y la gente no es que decidió no pagar, la gente está privilegiando un gasto sobre otro. Es decir, prefiere pagarle al empleado, aunque sea un poquito más escalonado, pero el aporte va posponiendo, digamos. Claro. Y a su vez el empleado lleva la mochila de que, por otro lado, el Estado, al cortar determinados recursos que iban a la seguridad en lo que hace a la cuestión de la salud, le bajó. Entonces, si vos te enfermas o vos tenés un problema de familia en materia de salud, justamente tenés menos prestaciones porque se redujo. Es decir, el ajuste se está dando un montón de cosas invisibles que el ciudadano está sintiendo, pero que no está en la vidriera. Y como vos por eso yo insisto en una frase: economía por no gasto. Esa frase es la realidad, digamos, lo que se está aplicando hasta ahora. Pero ahí también te agrego lo otro, lo que recién te marcaba del transporte público. ¿Por qué? Porque un empleado tuyo, para ir a trabajar, necesita, vos me decís, el transporte público le sale mucho más caro. O sea, pero sin contar la desproporción de lo que se ha incrementado, porque digo... 200%, no hablemos de mucha cosa, de un número grande. No, yo miro de otra manera. 2022, diciembre de 2022, son 15 meses atrás. Sí. El boleto estaba en 90 pesos. Entonces mayor todavía. En 15 meses, mira cuánto te aumentaron. Así es. En 15 meses. Sí, es trascendente. O sea, pero para ir a trabajar, sin contar, vos me decís, bueno, pero mi empleado tiene una motito y se va a moto. No, bueno, no importa, porque también le aumentó. ¿Cuánto te aumentó el combustible? Pero aparte la moto le cuesta, digamos. La moto, tener la moto, le cuesta mantenimiento, service, le cuesta un montón de gastos, gasta las cubiertas. A la larga, el costo de llegar a prestar el trabajo y a su vez obtener lo que forma parte del sueldo, que es casi el 21%, que es el presentismo, por eso es el gran temor, digamos, y lo que negocia a veces el empleado con el patrón. Le dice, mire, voy a llegar un poco más tarde porque vengo caminando, voy a esto, lo otro. Es decir, hasta hay negociaciones que tienen que ver con la cuestión humana, digamos, porque la gente está haciendo un sacrificio para poder ir a trabajar. Eso no existe nunca en lo normal de la vida. Hasta ahora esa es la descripción de lo que nosotros vemos. Ahora, te pregunto, el punto de partida, bueno, ellos decían, tenemos que sortear la crisis. Según la macro, van encauzando hacia superar la crisis para el gobierno dentro de lo que han dicho y lo que vienen haciendo. Sobre todo atacar la inflación. Porque algunos, bueno, dicen que para junio la inflación va a estar por bajo del dígito, van a lograr el equilibrio que ellos hablan. Es más, estaban hablando de una liberación del cepo para el mes de junio-julio. ¿Y después qué? ¿Para dónde decís que va? Digo, ellos van a aportar algo a la economía, van a direccionar el contexto económico hacia qué, hacia dónde el gobierno piensa direccionar, o va a decir, o va a hacer realmente eso que
yo desconfío mucho, que es dejar librado exclusivamente a los dioses del mercado. Pero por eso es que yo, justamente entre líneas recientes, criticaba yo eso, que no se puede dejar eso, porque para poner las cosas en su lugar tiene que haber algún mecanismo de orden, digamos. En cualquier partido de fútbol, si el referee empieza a desequilibrar la relación, empiezan las agresiones, y empiezan las agresiones fuera de la cancha también. Bueno, esto es igual, digamos. Acá el que actúa, que es el Estado, puede imaginarse que la Constitución, que el sistema de libertad va a volver a compensar cosas, pero en una negociación, si el empleado o aquella contraparte o las empresas que hacen comercio exterior obtienen beneficios, esos siempre van a tener mayor injerencia en el mercado, digamos. En algún momento, y va a haber una dura crítica, a algunas empresas de alimentos le va a convenir más exportar determinados productos y a su vez parte de sus productos importarlo porque le sale más barato al exterior. Puede haber una fuerte distorsión en la realidad económica argentina porque tiene que intervenir el Estado. Yo creo que el déficit más grande que tiene el presidente es que tiene un equipo económico reducido, digamos. Entonces, en la parte práctica están dedicados solamente a la cuestión monetaria y de reservas, y nos está diseñando lo que vos aspirás, que es que la salida sea ordenada y beneficiosa para el ciudadano. Vos me decís... Tiene que valer la pena hacer un sacrificio. En este momento quiero sustituir la palabra esfuerzo por sacrificio, que no es lo mismo. La gente estaba dispuesta a hacer un esfuerzo, a acompañar esto. Ahora ya la gente, cuando empezó a hacer un sacrificio, es decir, que vos cedes cosas, que negás cosas a tu familia, que vos no tenés una calidad de vida como tenías antes, yo pretendo que eso se perciba, digamos. Está bien, o sea, como me estás planteando que en realidad este gobierno, que tiene un equipo económico prácticamente financiero, pero no productivo. Exactamente, porque tienen que estar diseñando. Vos cuando haces una reestructuración, por ahí se toma el modelo israelí, por ejemplo. ¿Cómo salió tan rápido? Bueno, yo no quiero comparar porque es muy distinto el país, digamos, porque tiene un nacionalismo y un eje de intereses absolutamente distinto al argentino. Porque acá, para poder llegar al equilibrio, tenés que sacar un montón de beneficios, prebendas, determinado tipo de posición dominante. Por ahí te das cuenta cuando quieren hablar de Tierra del Fuego. Nadie quiere hablar de los beneficios de Tierra del Fuego porque hay 4 o 5 amigos que tienen ahí intereses. Entonces, cuando vos empezás a querer equilibrar normalmente la economía, tenés que ser a tabla rasa, tenés que aplicarle a todo lo mismo. A ver, yo voy a otra cosa. Tierra del Fuego puedo llegar a discutírtelo en otro plano, pero si nosotros dejamos a los dioses del mercado, perdemos la idea del país. Exactamente, tenés que tener un objetivo necesariamente, y el objetivo tiene que ser político. Cuando hablo de política no es ejercer la política, sino ese diseño de la programación, de la planificación, del objetivo. Eso se hace teniendo prioridades, teniendo determinados beneficios, y a su vez, fíjate, vos dicen que ahora, desregulando la parte laboral, va a haber mucho más ocupación. Yo creo que a su vez tiene que haber gente que vaya mirando todo este sistema de cuentapropismo, los sistemas de simulación que hay en los vínculos laborales de la gente que consiguió trabajo estos últimos 2 años, cuando era tan exigente el sector laboral y no tenía oportunidad, el que conseguía trabajo. Por eso es que en algún momento, hace 2 años, el 40% de los que contenían ocupación, los que lograban la ocupación, eran venezolanos, por ejemplo, porque a ellos no les importaba, le pedían que te paguen por semana. Los grandes centros poblacionales de Argentina querían que le paguen por semana, digamos, y no le importaba que vos le hagas aporte o no. ¿Por qué? Porque tenían que pasar una determinada contingencia familiar o personal que tenían, y entonces querían solamente percibir, no le importaban como le mide la urgencia de sobrevivir. Exactamente, al argentino le preocupa que vos le hagas los aportes, que esté esto, porque piensa de la perspectiva de futuro. Claro, si cuando llegue a la actividad de pasiva, digamos, y se retire, tenga un ingreso. Ese circunstancial o el cuentapropismo hoy no piensa, o el empleado joven. Por eso es que si uno mira con cuidado y seriamente, los que se fueron del país los últimos 30 meses casi, no se fue ni una persona mayor, todos menos de 30, y tenían una capacitación. Eso es un debilitamiento económico estructural en la Argentina muy fuerte, que se va a sentir en el tiempo. ¿Por qué? Porque el que partió, digamos, el que se fue hacia otra fuente laboral porque tenía oportunidades, es porque tenía idoneidad, tenía capacitación.
Ahora sale que tiene éxito en tal lugar del mundo, un argentino. Bueno, ese fue, a mí me preocupa, no solamente, no, son bastantes los que se fueron. No, voy al hecho del que dice, a ver, tener un éxito extraordinario afuera, sí, es uno, dentro de toda la marea que se fue. Sí, por supuesto. ¿Quién te dice a vos que vos vas a hacerlo? Digo, como idea, pero me voy hacia el otro lado. ¿Qué perspectiva y qué idea de país si tenés que la mayoría de los jóvenes se están yendo? Si hay un buen número de jóvenes creciendo que tiene visión, que en realidad, ¿cuál es la visión? ¿Por qué se va? Gente que apoyó, pero ¿por qué? Gente que apoyó a Milei, justamente. Pero ¿sabes por qué se va? Se va porque no tiene idea, porque no tiene una perspectiva favorable acá. No hay una expectativa acá. ¿Sí? Sin contar que vos decís, se está yendo mano de obra calificada. Completamente de acuerdo. Pero por otro lado, el gobierno amenazó, cosa que la sociedad salió en contra, de atacar uno de los principales elementos de toda esta maquinaria, la educación pública. Así es. Porque la educación pública es la que te da la mano de obra calificada. El primer paso. Porque la educación privada no te da eso, porque cuánto es el universo que va a la educación privada, a la universidad privada, y cuánto es la que te va a la universidad pública. Sí, eso es un número clarito. Eso es un número clarito, o sea, ¿qué visión de país tenemos? Bueno, por eso es que yo hablo de planificar. Eso significa que el esfuerzo y el sacrificio tiene que tener... Es como un enfermo, digamos. Es decir, le operaron, está haciendo restablecimiento. Fíjate vos cómo respondería una persona que le hicieron a una cirugía y va al kinesiólogo, va a la rehabilitación si sabe que va a perder la vida o que no se va a recuperar. No va a tener esa voluntad del esfuerzo, digamos, de rehabilitarse. Bueno, este mal ejemplo que doy es la realidad del país. Es decir, la gente tiene que tener que vale la pena hacer el esfuerzo, que vale la pena hacer el sacrificio. Por ahora lo que todos perciben es que el sacrificio lo que sirve es para consolidar determinado sistema. Entonces, no nos tenemos que olvidar, y yo no estoy de crítico, digamos, que la gente tenía dos objetivos en materia política. Una era generar un cambio para evitar todos los desaguisados y los problemas que había de antes. Y por otro lado, básicamente el sector de la juventud porque quería tener un futuro. Bueno, por ahora es lo que no se ve, digamos, el que le apoyó fuertemente, por recién cuando hablaba con el dirigente gremial le decía el cuánto por ciento que la gente le apoyó. Bueno, ese tanto por ciento es el que tiene expectativa de que lo que se imaginó, porque parte de Milei dijo y otra parte nos imaginamos otra cosa también, porque eso es cierto, no se está dando y va a venir. Entonces creo que eso es lo que urgentemente, en este tiempo de sacrificio, el gobierno tiene que anunciar y mostrar, digamos. Si a vos te muestran solamente que te va a costar más la vida, digamos, por los servicios, por los transportes, o por todo lo que significa el efecto inflacionario, vos perdés motivación, perdés objetivos, y ves que el gobierno que está poniendo todo su esfuerzo en el BOPREAR, es decir, en ordenar al Banco Central con los bonos, está mirando qué va a hacer con el dinero que empezó a entrar desde la semana pasada por las exportaciones, que le apretan al sector productivo para que venda los dólares, porque tiene que ir haciendo la reserva con eso, pero se olvida que en producir este último año lo que se está exportando hizo que el sector primario de la producción agrícola en Argentina funcione con tractores que necesitan mantenimiento, los contratistas están pasando muchas dificultades porque los equipos se le están arruinando. Antes la rentabilidad que tenían le permitía ir a una renovación, es decir, el sistema de la eficiencia del sector privado necesita de expectativas y rentabilidad. Eso no existe hoy. La gente está funcionando porque sabe que lo peor que hay es estar parado. A ver, el nivel de ingresos tributarios nacionales, con respecto al tema de las exportaciones, ¿está funcionando? Y recién se va a empezar a mostrar ahora porque salieron los primeros movimientos de la actividad primaria, digamos, sobre todo de trigo. Pronto va a empezar a aparecer alguna crítica del sector de panificado, digamos, donde está aumentando un poco la harina porque va a empezar a faltar, digamos. Porque se está vendiendo más afuera. Exactamente. Lo que nos va a provocar, ¿qué cosa? El efecto un desabastecimiento interno que va a provocar en el aumento del pan. En realidad no quiero usar la palabra desabastecimiento, que haya menos oferta interna y va a aumentar el pan. El precio va a ser mayor, digamos. Entonces, por eso es que yo hablo que hay que tener un plan. Todo lo ajuste vale la pena, digamos. El mercado, ¿sabes lo que te va a hacer el gobierno? Te va a decir, desregulo a nivel internacional, o sea que entre la harina afuera.
Sí, bueno, pero eso va a generar otra crisis en el sentido de que va a impactar para el otro lado. Pero estamos hablando de la respuesta que dio hasta ahora. Y yo creo que el gobierno hasta ahora fue dando esos pasos. Digo, yo me estoy refiriendo en lo que va haciendo, digo, en una suerte de línea coherente para saber qué es lo que va haciendo hasta ahora es eso. Sí. Lo que quiero yo dejar en claro es que uno no le está criticando al gobierno. Uno no sabe que lo que había antes no era prudente, había que mejorarlo, había que cambiarlo. Nadie quiere volver atrás. Exactamente. Si no estamos buscando cómo salimos de esto. Al equipo nuevo que entró a jugar, queremos ver si sabe dónde está el arco. A ver, y esto viene con una introducción mínima. Yo entiendo, quizás alguno puede llegar a no compartir, una cosa es la expectativa y otra cosa es la esperanza. Así es. La expectativa tiene una base cierta, de decir, bueno, tengo expectativa porque se dan estas cosas, veo o entiendo que así se ha dado todo. La esperanza en realidad está más vinculado a como un hecho milagroso, como algo que uno no sabe. Digo, por ejemplo, que yo pueda vivir hasta los 150 años. Una cosa que en realidad no tiene ni pie ni cabeza, solamente que la esperanza es que cambie la ciencia, un montón de otras cosas. ¿Qué hay ahora? ¿Expectativa o esperanza? Yo creo que la esperanza se está agotando y la expectativa es la espera de las medidas que no están saliendo, porque esa es la circunstancia. La esperanza... O sea, no estamos teniendo ninguno de los dos. No, cuando se votó, cuando se dijo que la esperanza justamente era el cambio, provocar determinadas cosas, digamos. Sí. Yo te pregunto una estupidez, ¿alguien se imaginó el papel preponderante en el diseño del ejercicio del gobierno de Milei que iba a tener la hermana? Si ni siquiera sabíamos, estábamos más interesados en Fátima Flores que en ella. Y ahora tiene una injerencia, es una jefa de gabinete, es una secretaria general. Te pregunto algo más. Sí. ¿Alguien conoce el tono de voz de la hermana? No, pero por eso justamente yo creo que al gobierno le falta planificación y relato. No, pero yo creo que el gobierno tiene, está bien que redujo la cantidad de ministerios, pero tiene un montón de ministerios y no habla otro que el ministro del Interior, digamos, el jefe de gabinete, que es el que tendría que decir algo, digamos. ¿Le conocemos la voz al jefe de gabinete? Bueno, por eso es un hombre clave, digamos. ¿Sabes cuándo se le va a conocer la voz? No te hablo solamente de expectativas de tipo periodística, te estoy hablando de obligaciones constitucionales. No, yo no estoy hablando de expectativas periodísticas, yo no estoy pidiendo que salga a dar notas por todos lados, yo estoy queriendo ubicar en el rol de un jefe de gabinete a un estado en crisis. ¿Sabes cuándo lo vamos a escuchar la voz? El miércoles. Porque el miércoles tendría que estar en el Congreso de la Nación. Haciendo lo que es obligatorio. Una cosa que no se cumple, porque la Constitución te dice en forma periódica, vamos ya por el 5º mes del gobierno y recién está por ir al Congreso de la Nación. Hay que ver si va el jefe de gabinete. Sí, tendría que ir y explicar las cosas de todos los ministerios. Porque la cosa no solamente la política. Fíjate vos que uno de los problemas que va a tener que explicar es la parte energética, va a tener que dividir a todo este accidente que es de consecuencia trenes, de desinversión, que ahí va a haber que la disputa entre quién tiene la culpa, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que el sector público en materia de transporte no está haciendo grandes cosas. Y ni hablemos lo que tiene que ver todo ese ilícito que hubo en los últimos años, que es lo que son las concesiones y la falta de inversión sobre las concesiones. Vos recién hablabas de esta ruta, el problema que tenemos acá en el entorno de la ciudad, que tiene que ver con una ruta interprovincial. Pero básicamente, a su vez, están cobrando peaje. Nunca se interrumpió el pago de peaje. Vos te vas al Sombrero, aunque te vaya los primeros 100 kilómetros, te vaya a Itatí o te vaya a Ituzaingó, digamos, tenés que pagar el peaje como si fuera una maravilla la ruta. Y se aumentó. Te quiero decir que hasta la semana pasada un peaje era 300 pesos, igual que pasar el puente. Ahora es 900 pesos. Eso es el 200%. Es decir, de que el aparato de cobro, digamos, y el aparato de aporte ciudadano, porque si no, no podés pasar ahí, lo mismo pasa con los combustibles, está siendo actualizado. Sin embargo, la compensación y el uso pacífico y seguro de eso no se está dando. Entonces, es un problema básico. Por eso es que se va a plantear todo el tema ahora del problema de los trenes y todo eso. El problema de los trenes viene de hace bastantes meses y bastantes años. Pero como los últimos meses la inversión fue cero, digamos. Sí, está bien, pero ahí vamos a estar hablando de lo que hablamos al comienzo.
toda la parte hacia atrás. Yo te pregunto y te insisto, está bien que él me va a hacer una descripción de la crisis que recibió, de todo lo mal que recibió, que yo no dudo de que haya recibido muy mal, pero le pregunto, bueno, maestro, ¿y ahora qué? ¿Para dónde vamos? Tiene que venir al ámbito del Poder Legislativo a exponer qué viene, no qué pasó. Claro, decirme, ¿sabés qué? Vamos a salir por acá. ¿Qué pasó? Vamos a salir por acá. Exactamente, eso es lo ¿Qué que es lo que no vemos? tiene. Eso es lo que la gente tiene. Fíjate vos que hay hasta incidentes en la más mínima actividad económica, que es un consorcio, por ejemplo, que es la convivencia pacífica en un edificio. ¿Por qué? Porque se le dio un montón de beneficios a los porteros, al sector administrativo, digamos, funcional, que tiene una unidad que es un consorcio, digamos. Y bueno, ese es como las células mínimas de la sociedad. Es decir, ese conflicto que ya se avisora en la convivencia diaria se va a ir dando en otros sectores. Vienen momentos de disputa y van a empezar a reclamar. No esta gente que se movilizó en estos 2 paros. Va a empezar de alguna forma, creo que va a ser en los medios no tradicionales, no con grandes movilizaciones humanas, donde la gente va a empezar a reclamar. Porque es muy incómodo, siguiendo el mismo ejemplo, que no es tan trascendente, pero es una radiografía, ya el que paga la expensa, digamos, el segundo o tercer mes que el otro no paga porque no puede, no porque no quiere, va a ser como la mosca blanca, digamos, donde el resto de los conviventes le van a observar. Bueno, doy este ejemplo muy primario porque es el país así. Entonces, y estamos en eso. Y estamos en ese escenario, digamos. Entonces, rápidamente tiene que ser, en esta circunstancia que vos relatabas, o en otra, o que el ministro de Economía, Caputo, digamos, que los gremialistas le están por dar un disgusto pronto, cuando él salga a decir algo más, porque se abrió una serie de investigaciones y que tiene que ver cuando fue su gestión en el gobierno de Macri, que los gremialistas se lo van a tirar por la cabeza. Es decir, en vez de discutir lo que estamos nosotros conversando, que es una mejora ciudadana, te van a decir, usted vinieron a corregir la corrupción, vos hiciste tal picardía antes. Bueno, eso tampoco es productivo para el país. Claro. De las irregularidades, de lo ilícito, tiene que ocupar la justicia. No tiene que ser el debate político y económico, digamos. Bueno, pero todo ese revuelo al que le sirve es a Milei. Bueno, sí, desgraciadamente. ¿Pero por qué? Porque Milei, ¿qué es lo que ha utilizado desde ahora? El conflicto. Te distrae. El conflicto permanente. Pero ¿la salida cuál es? Te distrae, pero no soluciona. Esa es la realidad. Sí. Y la gente lo te entretiene. ¿Sí? Te entretiene. Una semana se pelea con uno, otra semana con otro, otra semana con otro, otra semana con otro. Te habla de cosas así que te va llevando. Y en la prensa donde tratan los temas como lo que estamos dialogando nosotros, parece que es una prensa crítica, digamos. Y lo que está diciendo es una lectura de la realidad y la necesidad humana que tiene la Argentina hoy. Porque todo ajuste, todo cambio, digamos, necesita el acompañamiento de la gente. La gente te va a acompañar en este tiempo que viene, siempre que no le saque vos los ojos, digamos, siempre que no le perjudiques. Y la gente empezó a ser perjudicada ya hace varios meses. Fíjate vos que por ahí ves en la televisión una doméstica, una persona que va a trabajar, que te dice que como que está en la práctica, para usar una frase más común, está cambiando la plata. Es decir, que todo lo que percibe, los gastos diarios entre su subsistencia y su transporte, se le está consumiendo. Eso no es bueno, digamos, porque eso es lo que falta, que observabas antes, que es el futuro, las perspectivas. Sí. Cada vez tenemos menos expectativa de futuro. Estamos lo que estamos muy abrazados a una esperanza. Y el hecho de que el ciudadano vea que está bajando la inflación, no significa que las cosas en realidad bajen en forma equilibrada. Lo que se fueron acomodando es determinadas cosas que tenían sobreprecios, por eso apareció el 2-1, por eso apareció determinadas promociones. En cuanto a algo, ayer me fui a un lugar determinado a comprar el azúcar en diciembre estaba arriba de los 1.000 pesos, estaba a 800 pesos. Sí, 7.99 lo ofertan todos. Está perfecto, listo, bueno, está muy bien. Entonces la gran debate en la Argentina es, si me disculpas este ejemplo primario, digamos, es que te cobraban esos 300 pesos de más. ¿Quién me robó esos 300 pesos más? Exactamente. ¿Quién fue el que obtuvo esa renta adicional? Digamos, ¿este es el valor real o el valor de necesidad de venta? Eso es lo que tiene que limpiarse acá en la Argentina. Sí, pero la única concreción, lo único concreto o verdadero es que me robaron. Sí, que hubo un... Me robaron esos 300 pesos del azúcar. Escamoteo. Es tal cual. O sea que el que perdió, ¿quién fue? Fui yo. Sí.
El que para obtener el bien tuvo que poner más dinero. Exactamente. Hablando de Ahí está. Mario, gracias por venir, siempre un gusto verte. Favor, gracias. El doctor Mario Sdeño con nosotros. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, ¿les parece? Gracias.